Ya viene Sendokai Champions por Cartoon Network. Muy buenas mis amigotes. Como todos saben, Sendokai está a punto de estrenar su tercera temporada, y a mí personalmente me encanta la serie. Me podría considerar un fan de la misma y me tocó verla en su época en televisión, pero a diferencia de muchos de ustedes, yo soy de México, por lo que la vi a través de Cartoon Network con el doblaje al latino realizado por Etc. Group. Es por ello que yo le tengo un gran aprecio a este doblaje, porque es con el que yo conocí a esta serie, viví todas sus historias y me encariñé con todos los personajes. Es una lástima que en la actualidad sea los media, lo que me llevó a querer saber más de este mismo doblaje. Y, para mi desfortuna, no encuentro videos con información más allá de que es los media, y de que no era muy bueno, por lo que con mis ansias de saber más de este doblaje, decidí realizar una investigación para realizar este video que tienen que ver, porque en serio, lo que encontré es jugoso, cuanto menos. Sean fans de la serie por este doblaje y le tengan cariño, o no, porque es un tema que vale la pena de ver. Así que, como me gusta ser directo, para iniciar con esta historia, deberemos ir al principio de todo. Vamos al año 2012, donde Sendokai aún se encontraba en producción. Pero durante este periodo de tiempo, Kotok estaba formando todo lo relacionado a la promoción y distribución de la serie, no solo para España, sino también para todo el mundo. Para ello, se aliaron con dos agencias comerciales para llevar a cabo esta tarea. Pero la más relevante es la llamada Nottingham Forest, que van a tener que tenerla muy presente en este video, tal como dicta este artículo del año 2012. Cabe destacar la gran fe y preparación que le tenían a Sendokai, viéndole una gran explotación transmedia en forma de todo tipo de mercancía, desde los juguetes hasta los libros, sin contar el juego Cópiate Temple Run. Era un proyecto al que le tenían mucha ambición y sobre todo fe. Nos vamos a adelantar a febrero del año 2013 con el siguiente artículo. Desafío Champions Sendokai es adquirido por Cartoon Network. Cartoon Network ya prepara sus novedades para la Copa Toon 2013. La TBS, Turner Broadcasting System, adquirió para su principal canal infantil la serie animada en CGI, Desafío Champions Sendokai Champions, que tiene previsto su estreno en América Latina para junio. Siendo una coproducción del estudio Kotok y del canal TV, la animación española cuenta con 26 episodios de 12 minutos de duración. Una segunda temporada será producida en breve, dice Laura García, responsable de ventas internacionales de la serie en el evento Kids Creen Summit. Nottingham Forest se encargó de hacer su tarea expandiendo la transmisión de Sendokai, vendiéndole los episodios a Turner Broadcasting System, es decir, la cadena que se encarga de la transmisión y distribución del canal Cartoon Network Latinoamérica, dejando en claro que este doblaje es totalmente oficial. Nos recorremos un poco más a marzo aún del 2013, donde el 20 de ese mismo mes, en el cine Proyecciones, se presentarían Kotok y Nottingham Forest a promocionar el estreno de Sendokai, dejando en claro oficialmente que estos dos son socios comerciales y que Nottingham tenía todo el derecho de representar a la serie fuera del territorio español. Y para prueba, esta foto es subida oficialmente en el Facebook de Kotok, 2 días después de aquel evento. Aunque cabe destacar que en Wikipedia y en la wiki del fandom escribieron mal el lugar del evento, llamándolo Cine Protecciones y dificultando un poco la investigación. Por eso es importante investigar un poco más allá a la hora de documentarse sobre cualquier cosa, ¿ok? Sin embargo, para entender todo, debemos saber quién es esa tal Nottingham Forest a la que se refieren, porque a muchos les sonará de un equipo de fútbol. Y en mi investigación tenía sentido, un equipo de fútbol promocionando una serie de fútbol multiversal. Pero por más que buscaba, no encontraba nada. Repito, nada de nada. Y eso era malo por lo clave que resultaba en esta historia. Pero hubo una clave, una pista para encontrar lo que yo buscaba. Y en este artículo encontré con que esta empresa fue fundada en el año 2010, por lo que la intervención del equipo de fútbol quedaba totalmente desechada. Y por suerte, también había una parte donde si le dabas clic te redireccionaba a la página de la empresa. Así que rápidamente le di clic y estaba cerrada. No solo eso, sino que el dominio estaba a la venta. Fue una decepción. Pero este link tenía algo interesante. Terminaba en .es. Eso quería decir que también era una empresa española. Así que regresé al artículo y revisé más a fondo el mismo para ver si podía encontrar algo. Y sí, la misma página tenía más artículos sobre esta empresa española, la cual manejaba más licencias, entre ellas la de la serie Super Wings, estrenada curiosamente en el año 2013, el mismo que Sendokai. Pero no sabía cuál era exactamente su función,
aún. Pero había dos nombres que se repetían, Laura García Ortega y Diego Ibáñez, así que procedí primero a buscar a la tal Laura García, debido a que se les juntaba un dato interesante. Así que la busqué junto al nombre Nottingham Forest, y para mi buena sorpresa, el primer resultado fue la página de LinkedIn de la misma, donde afirmaba sí haber trabajado en esta empresa, pero hasta el año 2020. Eso daba igual. Encontré más rastros de esa empresa, ya que Laura García Ortega resultaba ser la encargada de ventas internacionales y licencias de esta dichosa empresa, y todo mejoraría más cuando bajé un poco y encontré un artículo del año 2022, donde se relataba su nuevo puesto, y sí, se mencionaba también su posición en el tal Nottingham, pero bajando un poco más, encontré lo que estaba buscando. Página de Facebook de la tal Nottingham Forest, cuyo nombre completo resultaba ser Nottingham Forest Media Advisors. Por eso no se encontraba nada debido al nombre incompleto. Vaya. Aunque su última publicación fue del año 2020 y la página se veía que estaba inactiva por no decir muerta. Sin embargo, la descripción me confirmó todo lo que necesitaba saber. Nottingham Forest gestiona internacionalmente marcas basadas en contenido, impulsa financiera y comercialmente las propiedades audiovisuales, y asesora a las empresas para competir en el mercado del entretenimiento multimedia. Todo estaba claro. Después de una búsqueda algo agobiante, encontré lo que necesitaba. Esta empresa gestionaba propiedades intelectuales de terceros para impulsarlas, tanto en temas comerciales como temas económicos. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, se dedicaban a darle imagen a cualquier producto de España en el mundo, como con Sendokai, o manejar el producto en España, como con Super Wings. Estaba claro. Y haciendo un vistazo a uno de los artículos anteriormente mencionados, Nottingham Forest presentó Sendokai en el Kids Jury de MIP Junior, básicamente un evento donde los que calificaban la serie eran niños, cuanto menos curioso la verdad. Y este artículo es de octubre del año 2012, así que se notaba que Nottingham se puso a hacer su trabajo desde el inicio. Pero a todo esto, quedaban dos cosas al aire. ¿Quién era el tal Diego Ibáñez y cómo terminó la empresa? Al buscar al tal Diego Ibáñez de la misma manera que con Laura, no aparecía nada, hasta que apareció un resultado un poquito peculiar. Un resultado que llevaba a la página oficial de Kotok, donde se etiquetaban a varias personas. Que como pueden ver, es la foto del evento de Sendokai en Cine Proyecciones el 20 de marzo del año 2013. Y resulta que del tal Diego no se encontraba nada, porque el nombre estaba incompleto. El nombre era Diego Ibáñez Belaustegui, y él fue el fundador del tal Nottingham Forest. Otro asunto resuelto, pero tampoco aclara el qué pasó con la empresa. El destino de Nottingham Forest muy probablemente fue ser cerrado. Sin embargo, las razones son desconocidas. Literalmente no hay nada de esto en internet. Aunque la portada de su página de Facebook fue actualizada en 2022, muy probablemente solo fue alguien con acceso a la cuenta sin nada que hacer. Así que la verdad no resuelve nada, porque además el dominio de su página oficial está en venta, por lo que simplemente dejaron de pagarla. Pero ¿cómo sé que es oficial esta página? Verán, me surgió la idea de visitar la página pero en la Wayback Machine y probar suerte. Por increíble que parezca, esta página está bastante bien guardada, pudiendo ver cómo era hasta enero del año 2021, donde todo estaba normal. Pero más tarde, ese mismo año, la página estaba vacía, para después estar en el estado que está, con el dominio a la venta. Y si vas a los 3 puntos, en la parte donde relatan sus ejemplos de éxito, está listado Sendokai, aunque también algunas cosas de Ben 10 en las que participaron, cuanto menos curioso. Igualmente parece indicar que cerraron, porque incluso en los LinkedIn de sus empleados aparece que trabajaron hasta 2020. Igualmente queda su página de Facebook, donde queda evidencia donde se ve que, en efecto, representaban productos españoles en varios eventos internacionales. Y si buscamos bien, encontraremos obviamente fotos relacionadas a Sendokai, lo que nos confirma la relación entre estas dos empresas una vez más. Para continuar con la historia, debemos remontarnos al tal concurso donde los niños eran los jueces, ya que el propósito de Nottingham era encontrar a quien podrían venderle la serie para distribuirla en más lugares del mundo y que también invirtieran en el producto. Y como vemos, el artículo anterior es de octubre del 2012, pero Turner adquiere los episodios en febrero del año 2013. Vemos que Nottingham Forest logró su objetivo. Como resultado, Cartoon Network sería el encargado de la transmisión de Sendokai en Latinoamérica, dejando claras sus intenciones para transmitirla en el Copatoon del año 2013, específicamente el día 3 de junio del mismo año.
Ahora con la licencia de Sendokai, Cartoon Network empezaría a doblar la serie. ¿Pero por qué? Si el idioma original era el español, aunque fuera el castellano. Lo primero es que se sabe que realmente se trabaja sobre el idioma inglés. En este video del Centuber de Extra se nos explica que básicamente Kotok trabaja con los episodios en inglés para promocionar la serie y venderla a distintas empresas. Para más información les recomendaría ver el mismo short. Se los voy a dejar en la descripción y apóyenlo porque la verdad es buen contenido relacionado a Sendokai. Siguiendo con el tema, muy probablemente Nottingham Forest, si bien es solo mera especulación mía, si se lo ponen a pensar, es lógico creer que Nottingham les pudo hacer llegar los episodios en inglés, por lo que Cartoon Network no trabajaría con el guión en español y se vería obligado a realizar su propio doblaje, con el guión en inglés. La primera evidencia es la intro, que en la versión original dice Desafío Champions Sendokai, pero que en la versión latina tiene la misma versión que en inglés, que solo dice Sendokai Champions. Además, la intro está completamente en inglés, e incluso los nombres de los episodios están en inglés, pero con un narrador sobrepuesto. Y la segunda razón es que algunas traducciones son directas del inglés, especialmente la donde en inglés se llama y en esta escena del doblaje, Lon la llama. Pueden sacar sus propias conclusiones, pero para mí está claro que los episodios los tuvieron que traducir del inglés. Ahora que Cartoon Network tenía los derechos, necesitaban algún estudio que realizara el trabajo de doblaje para la región, y Cartoon Network tenía dos opciones en aquel entonces: Sensaciones Sónicas en México o Etcétera Group de Venezuela, sus manos derecha e izquierda respectivamente para realizar sus doblajes en aquel entonces. Sin embargo, y como sabemos, se terminó eligiendo el grupo Etcétera, el cual no tiene un mal historial con Cartoon Network, realizando una gran variedad de trabajos para el mismo, desde doblar series como Samurai Jack, Drama Total, Sonic Boom, Clarence y especialmente Steven Universe y las dos versiones de Los Jóvenes Titanes. El historial de Etcétera Group con Cartoon Network lo hacían una buena opción para el trabajo, pero yo creo que la principal razón por la que se eligió a Etcétera Group fue porque con Sensaciones Sónicas en pleno 2013 estaban lidiando con el problema de la familia Urban, donde básicamente el dueño del estudio lo dejó, dejando a cargo a su esposa de nombre Claudia Urban, la cual al carecer de experiencia en el ámbito del doblaje, tomó decisiones cuestionables que dejaron al estudio sin actores de doblaje, y ella los reemplazó con sus familiares. El más recordando siendo Alejandro Urban por cantar la intro de Ben 10 clásico y por aparecer bastante en Mad. Pero en general, hacían trabajos horrendos. Pero si quieren saber más, les recomiendo buscar en YouTube, porque hay buenos videos que explican este tema más a fondo de lo que yo podría hacer en este video, porque además no es el tema que nos incumbe mucho en este video. El problema es que esto llegó a tal punto que los de Cartoon Network Latinoamérica los amenazaron con una demanda. Todo esto entre los años 2010 al 2013, por lo cual no era viable dejarle este proyecto a Sensaciones Sónicas, y Sendokai terminaría en las manos de Etcétera Group, con el doblaje que ya todos conocemos. ¿Por qué caemos? Contrario a lo que se cree, no es para obtener apoyo. Más bien es para disipar el miedo que está en nosotros, para endurecer nuestra piel para la próxima caída, y aún más, porque caer es divertido. Si caes mucho, adivina, llegarás a ser muy bueno en ello. Es mucho más que un juego, salvando al mundo un Kai a la vez. No te pierdas Campeones Sendokai, lunes a viernes a la mañana. Con el doblaje listo, la serie se estrenaría en la Copa Toon 2013. Y sorpresa, el doblaje era bastante inferior a la versión original. Si bien no era malo, era raro, especialmente en un estudio con buena experiencia. Por lo que, ¿por qué salió como salió el doblaje? La verdad, esto tiene más justificaciones de lo que piensas en primera instancia. Pero la verdad, también se pudo hacer mucho mejor en varios aspectos. En primer lugar es que se basaron en el guion en inglés, lo cual no debería afectar tanto, y la verdad es que no lo hace, pero aún así se nota, como el ya mencionado. Segundo, se eligieron directores de doblaje inexpertos en aquel momento. Verán, a lo largo de la serie se tuvieron 3 directores de doblaje, lo cual puede o no ser algo malo, pero aquí diría que fue algo malo. El primero fue Walter Bellis, cuyo trabajo en el doblaje de Sendokai fue exclusivamente en el casting y en el primer episodio, y desconozco por qué fue cambiado, pero el punto es que él empezó a finales de los años 80 en el mundo del doblaje, por lo que tenía más de 20 años de experiencia en ese momento, aunque el primer episodio en latino no lo pude encontrar, por lo que no sé si suena mejor que el resto.
La segunda directora fue Judith Antonieta Noguera Hernández, la cual también participó en el casting y se encargó de toda la primera temporada. Y aquí el problema viene cuando en ese momento tenía apenas 2 años de experiencia en el doblaje, empezando desde el año 2011, que, a comparación de Walter, es bastante poco, y no digo que sea mala ni mucho menos, simplemente que carecía de la experiencia en aquel ámbito, y se nota, pero igualmente pudo ser peor, y no está tan mal para ser de sus primeros trabajos. De hecho, me parece bien que se le haya dado la oportunidad de progresar en otro ámbito del doblaje, y de hecho, en esta página llamada Locutores Profesionales Latinoamérica, se nos cuenta que fue nominada en la categoría Mejor Actriz de Doblaje en los premios Labat 2021. Lo que demuestra que si bien el trabajo con Sendokai que realizó no era el mejor, esto no le impidió progresar, y desde este canal la felicitemos muchísimo por eso. Aunque bueno, solo soy yo. Ajá. Saludos. El tercer director fue Ángel Shaddam Lugo Camacho, el cual se encargó de toda la segunda temporada. El problema es el mismo que con Judith. También había iniciado en el mundo de doblaje en el mismo año que Judith, por lo cual no fue muy diferente a la primera temporada. Pero también la segunda tiene sus momentos en el doblaje. Al menos a mí personalmente me gusta más la voz de Lon en este doblaje, pero lamentablemente su desempeño no es constante, variando bastante. Aunque de él no encontré mucha información, pero igualmente le deseo que en la actualidad le vaya de lo mejor. La tercera razón es el contexto sociopolítico del país de Etcétera Group en aquellos años. Verán, en pleno año 2013, Venezuela estaba pasando una de sus peores crisis en toda su historia. Para empezar, Hugo Chávez llevaba con su dictadura desde el año 1998 y falleció en el año 2012. Al año siguiente, su sucesor llamado Nicolás Maduro haría de todo para que ese grupo siguiera en el poder, aún sin Chávez, porque la constitución del país en aquel entonces establecía que si el presidente en turno fallecía, se debía de realizar una nueva elección presidencial. Un voto para mí es un voto para Chávez. Ese fue su lema. Y bueno, ganaría, entre comillas, las elecciones del año 2013, lo que llevaría a protestas porque el pueblo simplemente no estaba contento. Y el pueblo simplemente contestaría fuego con fuego. Incluso su contrincante pidió que se contara voto por voto para reconocer quién ganó de verdad. Pero la CNE o Comisión Nacional Electoral declaró que el resultado era irreversible, lo que trajo una de las peores crisis humanitarias en el país, hablando de que ni siquiera se conseguía comida fácilmente, por lo que el doblaje pudo ser hecho a las prisas en medio de toda la tensión política, o simplemente los involucrados no le tenían tanta prioridad por lo mismo. Y a pesar de lo anterior y contra todo pronóstico, se podría decir que Sendokai en la región fue todo un éxito. ¿Por qué?, me podrías preguntar. Pues esto se refleja con la segunda temporada. Nottingham Forest hizo un nuevo trato con Cartoon Network para transmitir la segunda temporada de Sendokai. ¿Recuerdan que decía que a Laura García Ortega se le adjuntaba algo interesante? Pues era una declaración sobre Sendokai que dictaba lo siguiente: Cartoon Network Latam es el primer canal del mundo en emitir los nuevos episodios de Desafío Champions Sendokai. Estos superan incluso la emoción de los primeros y estamos seguros de que enamorarán a los niños latinoamericanos. Sí, esto es real. La segunda temporada de Sendokai se estrenó primero en Latinoamérica antes que en España, exactamente un mes antes, el 14 de mayo del año 2014, lo cual es la representación de la fe que le tenían a Sendokai en la región a tal punto de tener esta prioridad, lo que confirma una vez más lo de que el doblaje es totalmente oficial, reflejado en este póster de la segunda temporada, donde abajo se ve el logo de Cartoon Network. Después de su estreno, la tercera temporada no llegó, y se transmitió la serie hasta el año 2015, con la evidencia de esta publicación realizada por la cuenta oficial de Sendokai en Facebook, lo que eventualmente volvió Lost Media a este doblaje, quedando algunos episodios de las 2 temporadas en YouTube, aunque las listas de reproducción que aparecen al buscar Sendokai español latino muestran que hay varios videos ocultos, es decir, que fueron eliminados con el tiempo, dejándonos apenas con lo suficiente para asegurar de que este mismo fue real y las muestras de cómo se escuchaba. Antes de seguir, quiero contraargumentar un asunto. Y verán, en un video llamado Las peores opiniones de Sendokai, un youtuber llamado Jordi Blaze realizó un tweet para identificar opiniones polémicas de Sendokai. Y ahí hago mi aparición con esta pregunta:
pero él respondió diciendo que tenía entendido que el doblaje no era oficial. En ese momento me sorprendió, pero lo tomé, debido a que no tenía la información que tengo a día de hoy. Y bueno, solamente quería aclarar ese detallito que punzaba en mi memoria aún. En YouTube, como ya dije anteriormente, hay varios clips y episodios completos con el doblaje, a pesar de que no todos tengan la mejor calidad, pero encontré algo bastante interesante. Un usuario en YouTube, en el video llamado El episodio del doblaje perdido de Sendokai, dejando de lado que la información de dicho episodio es poco confiable, realizó la siguiente declaración. Recuerdo que aun como hace 2 años cuando estaba en Netflix, me la eché completita en latino, sin saber que sería la última vez que escucharía ese doblaje. ¿Cómo que estaba en Netflix? ¿Cómo que la serie estuvo en Netflix? ¿No te refieres a la serie de Gormiti? Esa sí que la pusieron en Netflix. Sí llegó a estar, pero hace Al principio, podrías dudar, pero en el propio YouTube hay una prueba que podría dictar que esto es real. Hay 2 clips en excelente calidad de la serie con este doblaje, específicamente de los episodios 24 y 43, y sobre todo sin el logo de Cartoon Network, lo que le mete más misterio a por qué la serie se volvió Lost Media en este doblaje si estuvo en una plataforma de streaming en algún momento. Supongo que no les gustó de tal modo que nadie quisiera preservarlo. Les dejaré los respectivos videos en la descripción. El tema de este doblaje es cuanto menos curioso, y la verdad esta investigación fue fascinante, especialmente el tema de Nottingham Forest Media Advisors. Disfruté mucho investigarlo y espero que hayan disfrutado escucharla de mi parte. Aunque como curiosidad, lo que quería hacer originalmente era opinar sobre qué tan bueno o malo es este doblaje, pero al desarrollar la introducción y un poco de la historia del mismo, me di cuenta que daba para mucho más, por lo que me decidí en dedicarle un video completo. Ahora es tu turno de hablar, súbdito. También que esté viendo la serie en Cartoon Network, ¿qué opinas del doblaje y o su historia? ¿Me faltó algo relevante a decir o simplemente dije algo incorrecto? Los estaré leyendo, porque créanme que me agrada hacer estos videos y leerlos a ustedes. Bueno amigotes, es de mi agrado declarar este como el primer video del año. Espero y todos lo empecemos con el pie derecho y sobre todo, hagamos frente a los desafíos contra los que nos enfrentaremos y aprender de ellos. Sin más que decir, mis Senkun, nos vemos en el Sengate un poco antes. Ya saben, no esperen nada de mí y probablemente tendrán algo de mí. Nos vemos otro día o noche.